Buenas tardes, alumnos, sean bienvenidos a la materia de ciudadanía. Estamos en la semana número 19. Esperando que hayan tenido una excelente semana, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como pueden visualizar, alumnos, hoy vamos a hablar de la Constitución de 1906 y los derechos ciudadanos. En la Constitución de 1906 se establecen en Ecuador las bases de un Estado liberal burgués o sea, burgués por excelencia. Esta Constitución reconoce la autoridad del pueblo debido a que por segunda vez la Asamblea Nacional declara la Constitución en nombre y por autoridad de lo que es el pueblo, a nombre de Dios, quien es autor y supremo legislador del universo. Se consagra una nueva forma de gobierno democrática, republicana y representativa, y se le asignan las características de popular, electiva, alternativa y responsable. Se elimina el requisito de tener dinero para ser electo por una dignidad pública y el presidente es elegido mediante voto popular y secreto. El Estado funciona con bases en tres poderes que son los siguientes: el legislativo, ejecutivo y judicial. Estos tres poderes eran los que regularizaban al gobierno en aquella época. Se mantiene el Consejo del Estado con funciones de vigilante del marco legal y las garantías constitucionales y asesor del Ejecutivo. Se excluye en su integración a la Iglesia Católica, eliminándola del acceso al poder del Estado, y se eliminan los presupuestos del Estado que sostenían a la Iglesia. Se reconoce la libertad de culto y se implementa el matrimonio civil y se permite el divorcio. Estas eran algunas reformas que se implementaron en aquella época en 1906. Se mantienen los requisitos de ciudadanía. Tener 21 años, saber leer y escribir eran uno de los requisitos para tener ciudadanía o la ciudadanía ecuatoriana. Se puede perder la ciudadanía por lo siguiente: entrar al servicio de nación enemiga, naturalizarse en otro estado, haber ejecutado actos de violencia, falsedad o corrupción en las elecciones populares, por haber comprado o vendido el voto y por último por hacer fraude con los fondos públicos. Estos también eran algunas de las infracciones que te hacían perder la ciudadanía. El Estado se posiciona como el garante de los derechos, se asigna parte de la responsabilidad de la educación pública a las municipalidades, quienes brindarán de forma gratuita y laica dicha educación. La educación primaria se hace obligatoria. Las familias elegirán la educación que consideren para sus hijos y se retira todo el apoyo económico a las escuelas religiosas. Los que son los impuestos se establecen con base a los ingresos de los contribuyentes y se eliminan los privilegios personales y los empleos hereditarios. Se establecen responsabilidades a los funcionarios del Estado que manejan fondos públicos y así evitan lo que es la corrupción. Se garantiza el crédito público. En aquella época los conservadores la llamaron Constitución atea, pues supuso un duro golpe cuando se estableció la separación de la Iglesia y el Estado y se puso límites a la explotación de los indígenas por los terratenientes. La estructura del Estado se moderniza y ahí bien sigue siendo lo que es la élite es la que están en el poder. Hay otros actores que comienzan a ganar espacios de poder, que son los burgueses e industriales. Tenemos derechos que reconocen o se reconocen en aquella Constitución de 1906. Algunos derechos son a la vida y se abole la pena de muerte, o sea que la pena de muerte se prohíbe. A la inocencia y a la reputación, a la libertad de conciencia, a la propiedad, a la libertad personal, al no ser detenido, al transitar libremente por el territorio, inviola- inviolabilidad del domicilio, o sea que no pueden entrar forzosamente a tu domicilio, igualmente a la correspondencia, a la protección de la ley. Se establece la prohibición de brindar testimonio en contra de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en una causa criminal.
a la libertad de trabajo y de industria, a la propiedad intelectual, a la libertad de sufragio, al empleo público, a la libertad de pensamiento, sin injuriar ni calumniar a nadie, a la libre reunión y asociación sin armas. Se prohíbe la confiscación de bienes, torturas y penas. Los extranjeros tienen los mismos derechos de los nacionales y por último, al voto por parte de los ciudadanos. Estos son algunos derechos que se establecieron en la Constitución de 1906. Ok, alumnos, eso sería todo lo que es con respecto a la clase. Como pueden ver, esta Constitución de 1906 trajo nuevas reformas a lo que era el Estado ecuatoriano y separó a la Iglesia del poder estatal, haciendo pues que la democracia sea de una manera más efectiva para todo el público y la igualdad también de misma manera. A continuación vamos a explicar lo que es la tarea. Para la tarea tienen que responder las tres preguntas de opción múltiple que están viendo en este momento. Recuerden que para cada pregunta de opción múltiple una sola opción es la correcta. Y tienen dos preguntas también de razonamiento lógico. Eso sería toda la tarea que tendrían que desarrollar para lo que es esta semana. Si tienen alguna pregunta o duda con respecto a la tarea o a la clase, pueden comunicarse conmigo mediante lo que es la plataforma Alumnos. Con eso dicho, damos por finalizada lo que es la clase del día de hoy. Ha sido un gusto, alumnos. Nos vemos la semana siguiente.